comienzo con el 1. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como árbol plantado, todos juntos, hermanos? Será Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, Padre Celestial. Señor, en este momento te doy las gracias, Señor, porque nos has traído con bien a este lugar. Señor, sabemos que en todas las colonias, en todas partes, hay necesidad de ti, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque muchas veces nosotros pensamos que la gente no nos escucha, pero a veces las personas nos alcanzan a escuchar a nuestro alrededor y dicen: ¿cómo quisiera estar ahí? Quisieran estar gozándose igual que nosotros, Padre, y solamente tú lo puedes hacer por medio de tu palabra y por medio de nuestro testimonio mismo. Padre bendito, danos la fuerza para seguir adelante en este camino, en esta lucha, en esta guerra espiritual, pero en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Si me trabo, si tartamudeo, es porque estoy un poquito nervioso, hermanos. Pero la mera verdad, este versículo a mí me ha sido de mucha bendición, hermanos. Cuando nos habla la palabra de Dios que ya estamos en el camino de Dios, nos dice bienaventurados. Ahora somos bienaventurados, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén, hermanos. Amén. Sino que en la ley, ¿de quién? De Jehová está su delicia. Hay que saborear, hermanos, cada versículo de la Biblia. Decía mi pastor cuando me estuvo preparando en el pastorado, decía: mira, hermano, de veras, dice, de veras, la palabra de Dios es como un cofre lleno de riquezas. Lo abres y lo miras, abres la Biblia y la miras y ves puras riquezas, pero si le sigues escarbando, cada palabra de Dios es como una pepita de oro. Te vas enriqueciendo y vas aprendiendo más de Dios. Y si es verdad, hermanos, al principio yo leía la Biblia no es por leerla, pero ahora que empecé a entender bien la palabra de Dios, la leo y cada versículo me enriquece mi corazón, mi espíritu, mi alma, y le digo: ay, Señor, de veras, qué hermoso eres, qué grande eres. Y me voy a la historia de Moisés y miro cómo se abrió el mar. Algo que no podemos creer como seres humanos, pero vamos creyéndolo por fe y vámonos a trasladar a aquel lugar. Imagínense cómo se abrió ese mar, grandísimo. El agua es transparente. Al ir pasando la gente, ¿cómo mirarían los peces? ¿Cómo mirarían? Yo creo que iban hasta con temor, pero iban con seguridad. Porque cuando llegaron al mar, le dijo Moisés a Jehová: Señor, ¿ahora qué hacemos? Y le dijo: ¿por qué me pides? ¿Por qué hablas conmigo? ¡Avancen! Hay que confiar en el Señor, hermanos. Amén. Hay que confiar. Muchas veces llegamos a la vida cristiana y decimos: ¿y ahora quién podrá defendernos? Buscamos al Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero no, allí está el Señor. Siempre ha estado ahí. No más que a veces lo perdemos de vista. Acuérdense de la historia aquella de las pisadas en la arena, ¿verdad? Que decían que iban 4 pisadas y de pronto miró nada más 2. Señor, ¿por qué me dejaste solo? No te he dejado. Te cansaste y te llevo en mis brazos. Siempre el Señor está con nosotros, hermano. Por aún en las situaciones más difíciles, allí está Él. Allí está Él. Dice que somos bienaventurados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Había por ahí un cronista de fútbol que decía: ahí la lleva, la tiene, era suya, y la dejó ir. Muchas veces venimos a la iglesia por primera vez, por segunda vez, por tercera vez y nos animamos y decimos: qué bonita es la vida cristiana, pero no falta, cualquier cosa se desanima y se va. Ya tenía
El gozo, ya lo tenía, pero dejó ir la oportunidad. Pero si tú estás aquí por primera, segunda vez, aprovecha que Dios te está llamando, te está diciendo, aquí hay gozo, aquí hay felicidad y más que nada hay una promesa. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así no se lo estuviera diciendo. Pero como sí lo hay, voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Es algo tan bonito, tan importante aprender de la palabra de Dios cuando dice que en la ley de Jehová está nuestra delicia. Aprender de la palabra de Dios. Dice ahí en el 4, así son, en el 3, será, que es el punto que voy a tocar ahorita, sino que en la ley de Jehová está su delicia y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántas familias, hermanos, nos vamos a trasladar un poquito hacia afuera? ¿Cuántas familias aquí alrededor? ¿Cuántas familias se están destrozando por causa de un hijo drogadicto? Por causa de un esposo que se emborracha, por problemas, por todo. Se está destruyendo la gente. Y nosotros decimos, ¿qué estará pasando en este mundo? Pues sí, hermanos, está habiendo un desorden completamente. Pero los que ahora somos hijos de Dios somos bienaventurados. Amén. Y nos dice que seremos como árbol plantado. Pero un árbol plantado, hermanos, yo traje por aquí una plantita para representar un árbol. ¿Verdad? A lo mejor cuando entré con la ramita me he dicho, ay, pastor, yo creo que nos va a barrer de una vez, ¿verdad? A que nos quite la mala suerte. Pero no, hermanos. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es la parte más importante de un árbol? Si hablamos del árbol genealógico de una familia, está papá, está mamá y están los hijos. Papá, mamá y los hijos. ¿Qué es lo más importante para que tus hijos no caigan? Para la que está a tu lado, no caiga. Si un árbol no está plantado tal y como es, tarde o temprano va a perder su vigor, va a perder sus ramas, va a perder su fuerza. Lo va a perder. Y por eso las familias se están destruyendo, porque no tienen raíces, no tienen la palabra de Dios que le da la fortaleza. La palabra de Dios dice que es palabra viva y eficaz. Es viva. Y dice Jesucristo que Él es el agua viva. Amén. Y dice que todo árbol que está plantado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y dará su fruto a su tiempo. Nosotros invitamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos y no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a ti no te ven como un árbol plantado. Te ven como un árbol que llega una tempestad, una tormenta y rápidamente se cae el árbol. ¿Por qué? Porque no tiene raíces firmes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener raíces firmes, hermano. ¿Qué es lo más importante? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿O tú que ya estás en el camino de Dios? Echar raíces para que tú puedas dar ese fruto a su tiempo. ¿Y para qué? Para que tu hoja, tus hijos no caigan. Eso es lo que te está diciendo Dios. Te está ilustrando que seas como un árbol bien plantado. Y no nada más plantado donde sea. Un árbol que está bien plantado, pero si no hay agua, tarde o temprano se va a secar. Debes estar bien plantado junto a corrientes de agua. Y esa agua es Jesucristo. Esa agua es Jesucristo. Y si tú estás plantado en Jesucristo, esas raíces se van a agarrar bien fuerte. Bien fuerte. Vendrán tempestades y el árbol va a llegar al suelo, va a llegar a tocar. Pero cuando pasa, se levanta. Amén. Junto con su esposa, junto con sus hijos, se levanta. Y dice, ¿por qué? Porque estoy bien plantado. Estoy bien cimentado. Pero un árbol que no está bien plantado, un cristiano que no está bien plantado, llegan las tempestades y hasta porque le sacaron la lengua en la iglesia, ya no voy. Es que el pastor no me saludó. Es que el pastor me hizo menos. Es porque no está bien plantado usted.
raíces firmes. Amén. Nosotros tenemos raíces, pero todavía raíces pasadas. Que todavía cortamos todo lo que nos estorbaba, pero nunca sacamos las raíces de la amargura, las raíces de los problemas. Estamos todavía con raíces. Aunque usted corte un árbol desde abajo y si deja la raíz, no sé si ha visto por ahí, tarde o temprano brota otra vez. Amén. Porque debe de sacarse desde la raíz. Antes éramos árboles, pero de pecado, hermanos. Hay que sacar todo lo que nos estorba y volvernos a plantar, pero en Cristo Jesús. Amén. Amén. En Cristo Jesús, para poder ser árboles de Dios. Este mensaje, hermanos, este mensaje yo ya lo había dado. Pero ¿saben a quién le doy estos mensajes? A los jóvenes. Yo siempre lo utilizo para cultos de jóvenes. Pero ¿saben por qué lo estoy dando aquí, hermanos? Porque veo puros jóvenes. Amén. Amén, hermanos. Amén. Es humano de los jóvenes que están aquí. Amén. Ya ven, todos. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios nos dará nuevas alas y volaremos. Amén, hermanos. Amén. Aquel hombre que conquistaba, dice que a sus 80 años todavía se levantaba y decía, todavía quiero ir a conquistar. Dios nos da nuevas fuerzas. Amén. El mundo te traía completamente derrotado, pero en Cristo nos da nuevas fuerzas. Amén, hermanos. Y se los digo por experiencia. Por ahí el hermano ya conoce un poquito de mi testimonio. La hermana también conoce un poquito de mi testimonio. El año pasado estuve con una enfermedad, unos tumores que tengo por ahí en mi cabeza. Me dieron 3 meses de vida. Y dije, híjole, ¿qué va a pasar? No, pues empecé a repartir todos mis bienes, órale, mis hijos, órale. y que me van diciendo que siempre no voy a morir. Échelos para acá, hermano. Hermanos, ¿a qué me refiero, hermanos? A que nosotros no debemos de rendirnos. Cuando tenemos las raíces bien cimentadas, hermanos, me dijeron 3 meses de vida, pero los que confían en Jehová, hermanos, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, aunque estemos completamente a punto de morir. No importa, hermanos. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir Es ganancia. y el morir. Es ganancia. Créanme, hermanos, yo estuve en cama 3 días y la gente, los hermanos, me iban a mirar y siempre sonriéndome. En vez de darme ánimo, yo les decía, ánimo, hermanos. No, hermano, ¿qué no está triste? Le digo, no, pues más pronto voy con mi Señor. Amén. No, ustedes pónganse tristes, ustedes son los que se quedan. Acuérdense cuando el Señor estaba en la cruz. Dice, no lloréis por mí, lloren por ustedes que se quedan, ¿verdad? Porque la lucha aquí está bien fuerte, aquí en el mundo. Yo voy con mi Señor. Pero me acordé de Ezequías. Empecé a pensar y le dije, Dios, si aquel hombre te pidió, pues le diera su oportunidad y se la diste 15 años más. Señor, si yo ya no tengo nada que hacer aquí, yo le decía en mi cama, porque ustedes me ven ahorita muy cachetoncito, pero no, llegué a estar bien flaquillo completamente, a tiro ahí en la cama. Aunque no tanto, ¿no? Porque todos me llevaban ahí en la cama. Y gracias a Dios, hermanos, me volví a levantar. Me volví a levantar y le dije a Dios, si ya no tengo nada que hacer aquí, llévame. Pero si tengo algo que hacer aquí en esta tierra todavía, y sí, me dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Y los pocos medios locos, ¿verdad, hermanos? Pero gracias a Dios me dio la oportunidad de volverme a levantar. ¿Para qué, hermanos? ¿Para estar jugando al cristiano? No, hermanos, para echarle más ganas a la vida cristiana. Para empezar a inyectar ese ánimo a mis hijos. Para comenzar. Porque tú vas a ser el árbol plantado. Y a los primeros que les vas a dar esa sombra, ese refrigerio, esa vida hermosa, es a tu propia familia. Amén. Porque a veces queremos llevar esa sombra a otros lugares cuando tú estás completamente a punto de caer. Que somos, como dice por ahí un dicho, candil y oscuridad. Vienes a la iglesia, amén, gloria a Dios, y ay, 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 qué bonito. Y tu familia se está destrozando. No estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque no tienes raíces firmes. Cuando Dios me habló de esa manera, hermanos, yo le dije a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?
la familia de mis hijas con problemas, mi hijo con problemas, y yo con los hermanos, échale ganas, hermano, y échale ganas, hermana, y échale ganas, vamos a orar por la hermana, vamos a orar por el hermano, y mis hijos destrozándose. Y decía, no, tengo que comenzar, ¿por dónde? En la propia casa. Y cuando entendí todo eso, dije, no, yo voy a dar aún la vida por mis hijos. Amén. Amén, hermanos. Pero primero tenemos que ser árboles plantados, y dará tu fruto a su tiempo. Amén. Ahora es el tiempo de que me estoy gozando de los frutos, hermanos. Ahora me estoy gozando de los frutos. Ahora digo, mi hija por ahí anda echándole ganas a las cosas de Dios, mi otra hija echándole ganas a las cosas de Dios, mi hijo también echándole ganas. Y luego siempre hablo con ellos. Como voy a los anexos, ahí a predicar la palabra de Dios a los anexos, ahí aprendí algo. No sé si decirlo o no decirlo, ¿lo digo, hermanos? ¿Sí? En los anexos, una vez le dije yo a los anexados, échenle ganas, chavos. Y se paró uno y dijo, no, nunca diga eso, hermano. Digo, ¿por qué no? Dice, no, aquí no tenemos ese aprendizaje. Las ganas se quitan en el baño. Hay que echarle acción. Ganas no, ganas cualquiera le puede echar. Hay que echarle acción, acción. Si eres hijo de Dios, échale acción. Amén. Un cristiano debe de tener acción en su vida, no decir soy cristiano nada más, sino que usted debe de ser como un árbol bien plantado y dar frutos. Dar frutos. Si nosotros somos árboles plantados y nada más tenemos hojas y no damos frutos, ¿de qué sirve? ¿Para dar pura sombrita? No, la Biblia nos dice que somos árboles de Dios y nos habla de frutos. Tenemos que dar frutos. No se trata nada más de ser cristiano y venir a la iglesia y se acabó. Tenemos que dar frutos, hermanos. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? De ir y predicar el evangelio y decir a la gente, venga, mire pastor, otro invitado, mire pastor, otra invitada. Eso es dar frutos, hermanos, porque a veces nos hacemos cristianos egoístas. Ya soy salvo, ya estoy seguro y hasta ahí. Cada quien se rasque con sus uñas. Es que mi hijo anda mal, él sabrá, es su problema. Es que mi vecina está pasando hambres. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Hermanos, cuando yo me di cuenta de mi enfermedad, pues la carne sí lo siente, hermanos, sí lo siente. Pero con la seguridad de Dios no pasa nada. No pasa nada. Entonces seguimos adelante. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿O serán sus frutos? La parte más importante son sus raíces. Es aquí donde el árbol, hermanos, donde el árbol se alimenta. El árbol se alimenta por las raíces. Fortalece tus raíces como hijo de Dios y todo lo demás va a florecer. Todo lo demás va a florecer. Por las raíces el árbol absorbe el agua, sus nutrientes, y es donde produce su crecimiento. No podemos quedarnos. Hay muchos tipos de árboles, hermanos. Se los voy a poner como ejemplo. Está el árbol, no sé ni cómo se llama este árbol, pero vamos a poner nombres conocidos. Está el mezquite, está el pino, está, ¿cuál más? Imagínense usted siendo un árbol. ¿Qué árbol sería? ¿Un pino? ¿Un roble? Hay robles bien fuertes, ¿verdad? Que no los mueve nada. Pero déjenme decirle que entre todos los árboles también está el huizache hediondo. ¿Verdad que sí? También. Y está el árbol que está plantado en una maceta que no pasa del corredor. Hay diferentes árboles. Las palmeras. Pero nosotros debemos ser árboles de Dios. Dar su fruto a su tiempo, estar bien cimentado, estar nuestras raíces nutriéndose cada día. Hay que aprovechar el día que nos reunimos, porque a veces, hermanos, tenemos una reunión nada más los domingos y nomás venimos para allá cumplir con el pastor y ya vámonos, o ya mentalmente dice, es que soy cristiano y tengo que estar ahí, y no es así, hermanos. Tenemos que venir a alimentar nuestras raíces, a ser fortalecidos por la palabra de Dios, porque en realidad el pastor nada más comparte la palabra, pero el que te fortalece es Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra.
te nutre, te hace fuerte como hijo de Dios. Amén. ¿Cómo miraban a David cuando iba a pelear con el enemigo? ¿Qué me puede hacer este chamaquito? Pero lo que pasa es que él no iba a pelear en su fuerza, iba a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Nosotros debemos estar fortalecidos. Estamos en una guerra, en una lucha, sí, pero el que pelea por nosotros y nos da la fuerza es Jesucristo, hermanos. Es Él el que nos da la fuerza. Amén. 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 Muchos, hermanos, tienen raíces y muy arraigadas, pero de lo antiguo, de lo antiguo. Todavía como cristiano te echan pleito y todavía te enojas. Es que yo estuve en la cárcel, es que yo era pandillero, es que eras. Y todavía tienes esas raíces ahí. No, es que una cosa es ser cristiano y otra cosa, el Señor no puede dar unos 3 minutos para que vean que no soy cualquier tonto. No, hermano, es un error. Acabo de pasar una situación así con una vecina, no sé a quién les haya pasado de ustedes igual, pero con una vecina andaban arreglando ahí la fachadita de mi casa, que es su casa de ustedes. Andaban enjarrando y ya saben, el maestro albañil le dio en una esquinita de estas y se va la mezcla para el otro lado, para la vecina, pero tenía ropa tendida y se la llenó cuando de todas maneras yo ya le había avisado. Pero no, son gente necia. No, ahí dejó su ropa, es más, hasta la arrimó más donde andaba el albañil. Y el albañil, pues no era cristiano. Él le valió, le echó. Pero la señora salió, la vecina, pero no fue a reclamarle al albañil. No, llegó y tocó, hasta se quedó, pegó el timbre. Ay, tuve que salir y despegarlo. Entonces salí y no, hermano, me dijo, pero un montón de maldiciones, de majaderías y de un montón de cosas, feamente, delante de la gente, de todas las personas. ¿Se imaginan cómo me sentí? O sea, completamente me sentí de a tiro hasta abajo y dije, híjole, con ganas de reclamarle, porque antes era yo así. ¿Sí me entienden, hermanos? Era, pero ya no lo soy. Antes eras, pero ya no lo eres. Ahora tenemos que aguantar, hermanos, muchas cosas para buen testimonio como hijos de Dios. Tal vez con tu forma de ser puedes hacer que la gente nunca se arrime a Dios, porque no tienes raíces bien firmes y caes a la primera provocación. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, te animo a que des un buen testimonio y verás que tarde o temprano esas personas dicen, de veras, esos cristianos, cómo me gustaría ser parte de ellos. Solitos se arriman al camino de Dios. Pero si somos peleoneros, como éramos antes, no hemos sacado todavía raíces, hermanos. No hemos sacado raíces de que mi papá me pegó cuando era chiquito. Me pegó, me maltrató, me dijo. Y todavía tenemos esas raíces ahí, hermanos. Estoy en la iglesia, sí, pero todavía siento como coraje con mis padres. Amén. Amén. Incluso hemos agarrado raíces que ni siquiera eran de nosotros. Agarrado raíces dentro de la iglesia, contra el hermano, contra la hermana. Es que es la hermana que no. Decía ahorita el pastor, me dio risa, ¿verdad? Porque dice, me cayó bien. Pero hermanos, es bien bonito, hermanos, que aunque no nos caigan bien, dice, saluda a que no te saluda, sino que méritos tienen. Amén, hermanos. Hermanos, lo que se trata aquí es de captar quién hace la obra de Dios tal y como es. Tal y como es, hermanos. Nosotros hemos conocido un montón de gente cristiana, un montón de gente. Ahorita yo venía platicando con el pastor en el carro. Le digo que yo me quedo sorprendido, completamente sorprendido. Veníamos, ¿a qué horas eran, pastor? Como a las 9 de la mañana, cuando nos recogió. Como a las 9. Como a las 8, 8 y media, ya estaba así el reino, el salón del reino. Ya iban llenos, hombre, tempranito. Ya iban tempranito. Y luego vamos en otra iglesia, abajito, con Juan. Y ya estaban a las 7, 8 de la mañana orando. Señor, bendícenos, Padre, porque ahorita vamos a la alabanza. Se prenden. Temprano, hermano, temprano. Y los cristianos, los que decimos estar bien firmes, todavía no llega el hermano, todavía no llega la hermana.
híjole, se les hizo tarde. Siempre andamos batallando, hermanos. Siempre andamos batallando cuando deberíamos de ser el ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos de tener unas raíces de amor para mi Señor. Decir como cuando estábamos en la iglesia tradicional, yo me acuerdo de muchas cosas porque estábamos bien adentrados. Mi papá era el ayudante del sacerdote. Mi mamá era la que preparaba a los niños para la doctrina, ¿verdad? Estábamos bien llenos de la iglesia. Y yo me acuerdo de los cantos que decían: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa. Y de veras. Y nosotros aquí, hermanos, no queremos cantarle al Señor. ¿Quién quiere darle gracias? Aquí yo me quedé sorprendido. Me gusta que casi todos dan gracias. Hermanos, en la iglesia donde estamos ministrando, ¿somos cuántos? ¿Unos 6? Somos 6 o 7 personas. Y la mitad da gracias y la mitad no. Nomás imagínense, hermanos. Qué triste, hermanos, cuando no tenemos ese corazón lleno de Dios. Lleno de Dios. Y yo le digo a los hermanos: ¿qué pasa? Yo trato de inculcarle la palabra de Dios, decirle: ¿qué pasa, hermanos? Necesitan enamorarse del Señor, necesitan enamorarse de Jesucristo, porque si no, de otra manera vamos a hacer árboles sin raíces, sin raíces completamente. Llega la tempestad y rápidamente es otro más. ¿Cuántas personas han estado ahí en la iglesia? El hermano que tiene más tiempo con nosotros se ha dado cuenta. Llegan y se van, llegan y se van. ¿Por qué? Porque a veces no damos un buen testimonio, porque a veces no nos ven firmes a nosotros. Amén. Amén. Pero si aquí yo veo, hermanos, este gozo, de veras yo los veo gozosos. Los cantitos que tiene el hermano me hizo recordar un montón de cosas. Me hizo recordar mi juventud, hermano, de ánimo. Y yo dije: no, hombre, este hermano se me hace que se los voy a quitar, hermanos. Me voy a llevar al pastor para allá, para que nos anime a los hermanos de allá. Amén, hermanos. Amén. No, dijeron que sí. De veras, gócense con su pastor, porque de veras es un pastor bien animado. Bien animado, un pastor así casi no hay. Casi no hay. Y si usted le tocó tenerlo, gócese, vaya a donde está y salude. Gracias, pastor, por su mensaje. Gracias, varones, denle un abrazo a su pastor. Amén, hermanos. Y que se sienta esa fuerza así. Se siente bien bonito cuando le dan un congregante un abrazo a su pastor. De veras, el pastor se va. Termina el día, que es pesado, pero el pastor dice: no pasa nada, gracias a Dios. Y no me diga cuando llega alguien nuevo. Híjole, hermanos, uno se siente como pastor: sí, Señor, gracias. De veras, se siente bien bonito. Eso anima a su pastor. Sigan animando a su pastor, hermanos. Sean árboles bien plantados, que cuando llegue el enemigo, porque ahí escuché un mensaje una vez de un pastor que dijo, el mensaje se llamaba: el diablo está llorando. ¿Se imaginan qué mensaje? El diablo está llorando. ¿Saben por qué? Porque siempre le echamos la culpa al diablo. El diablo ni en cuenta, nosotros somos los problemáticos. El diablo dice que pues yo no estoy haciendo nada. El diablo está llorando ahí en la puerta, toda la culpa al diablo. Cuando a veces nosotros tenemos la culpa de que su pastor esté triste, de que el hermano esté triste, de que su iglesia esté apagada. No es del pastor, es usted mismo. Amén. Amén. Es usted mismo. Yo les aconsejo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Avívalo. Hazlo que viva, hermanos. Es como una fogata. Cuando está usted en Navidad, cuando ve a la gente por allá afuera, la fogata, y todos se ven resplandecientes de su cara, ¿sí o no? Y bien sonrientes. ¡Ay, qué padre! Y uno que otro brincando la fogata por allá y por acá. Pero cuando se va apagando, hasta los rostros empiezan a mirarse. Y ya, uno que otro dormidito, ¿verdad? Pero llega alguien más y le mete más leña y más fuego, y hasta el que estaba dormido se levanta. Eso, ya llegaron más, vamos, ánimo. Es lo que necesitamos, hermanos, animarnos. De veras, yo los veo animados aquí con sus cantos, con acciones de gracias. Y yo siempre le digo a los hermanos: vamos a imaginar un poquito la salida del pueblo de Dios de Egipto. Imagínalos. Dicen que Moisés hizo un canto
que hoy en día lo han acomodado, pero está muy bonito. A mí me gusta, no sé si aquí lo canten. El de ¿quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Ese canto, hermanos, a mí me encanta porque yo me imagino todo el pueblo de Dios saliendo de la esclavitud de Egipto. ¿O cómo se imaginan ese canto? ¿Quién? Ay, no. No, si salieron de la esclavitud, yo creo que estaban cantando ese canto bien. Y adelante Moisés, vamos, échenle, porque ya salimos. Yo creo que iban hasta brincando, gloria a Dios, amén, hermanos. Amén. Y nosotros igual, si Él ya nos rescató del pecado, si Él nos rescató de la cerveza, del alcohol, de todo, ¿cómo debemos de estar, hermanos? Agradecidos, Nosotros, gozosos. yo siempre acostumbro, hermanos, una botellita de agua cuando voy a predicar. Pero no es para la garganta, es para el que está durmiendo. No, hermano, de veras. No, hermano, necesitamos agarrarle sabor a las predicaciones, a la palabra, hermanos. Ese canto, ver lo que dice. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con pandero cantará, y dirán ¿quién como Jehová? Amén. ¿Se imagina, hermano? ¿Quién como Jehová? ¿Quién? Ay, hermano, no hay nadie más grande que Él. Yo le agarré un sabor a Dios, un amor, hermanos, cuando me levanté de esa cama y dije, yo quiero ser ese árbol plantado y que nada me va a detener, ni la muerte. Amén. ¿Ven? Porque la muerte ya fue vencida en esa cruz del Calvario, hermano. Amén. Y si llega el momento a tu vida, no importa, hermanos. El único cristiano que murió tristemente, muchos lo conocieron. Es más, casi todos lo conocieron. El que estaba en la cruz del Calvario, uno de él. Él fue el único cristiano triste, porque le dijo, Señor, acuérdate de mí, hoy me gustarás conmigo. No, Señor, pues yo quería estar en la iglesia, alabando el nombre de Dios. Señor, yo quería ir a testificar, yo quería... No, tú ya te vas. Contento pero triste. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, alabando el nombre de Dios. A ver, Ese es su nombre. muchos quisieran estar aquí de los que conocen de Dios. Muchos de los que no conocen de Dios también, pero les da miedo estar en un lugar de estos. Pero a veces nos escuchan y dicen, de veras, si quisiera estar ahí. Pero, ¿qué dirán de mí? ¿Verdad que sí, hermano? Pero nosotros hay que estar contentos. Y cuando usted salga, cuando usted está en la iglesia, está en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando usted salga, hermanos, haga como Moisés, que subió al monte a estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo bajó? Resplandeciente su rostro. ¿Cómo sale usted de la iglesia? Dios le bendiga, hermano. Ay, nos vemos para otro domingo. No, hermano, usted estuvo delante del Señor. Que la gente cuando usted salga, mira, qué padre se la llevan, la mera verdad. Adiós, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, ¿cómo está? Hasta el vecino, adiós, vecino. Ay, ¿por qué me habla a mí? Adiós, Dios le bendiga. A todo el mundo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Amén. Así, hermano. No que salimos bien agüitados. Oye, ¿quién se moriría ahí en la casa del pastor? ¿Verdad? Salen todos así bien tristes. Todavía algunos así. Por mi culpa. No, hermano, no. Debemos salir contentos, felices, porque estamos en la presencia del Señor. Amén. Que cuando usted salga de la iglesia o de su casa, hermanos, como aquella mujer que se metía a su cuartito, también en su casa. También en su casa, llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo y salga a la calle y que se vea que usted es un hijo de Dios, que es un árbol bien plantado y que da frutos. Amén. Amén. Que da frutos. Y que la gente vea esos frutos y diga, yo quiero acercarme a ese árbol y cortar de esos frutos. Quiero comer lo que ellos comen, quiero nutrirme con lo que ellos se nutren, quiero sentir esa felicidad que ellos sienten. Eso es lo que la gente debe de ver en nosotros, hermanos. Y cuando no lo ven, dicen, no, si yo voy a ser como ellos, mejor no soy. Amén, hermanos. Amén. Entonces ahorita yo me llevo una enseñanza también, hermanos.
yo quisiera ser como ustedes. De veras, créanmela, que yo los miré desde un principio bien alegres, bien contentos. Y digo, ay Señor, yo no sé, pero al terminar el mensaje, yo le voy a decir al hermano, ¿qué les da? ¿Qué les da, hermano? La palabra de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces vamos a mirar rápidamente Mateo 5:6. Mateo 5:6. Debemos de ser árboles, hermanos, árboles plantados. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano, para compartir? Ay, 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 ya me dio. Dice, hay que tener nuestras raíces bien profundas. Mateo 5:6. Amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero de justicia, hermanos, porque ellos serán saciados. Nos acercamos al camino de Dios porque teníamos sed de justicia, teníamos hambre de Dios. No nos arrimamos nada más porque sí, sino porque teníamos problemas, teníamos un montón de desorden por allá afuera, teníamos necesidad de Dios. Y ahora que estás aquí, ¿qué pasa? Debes de tener esa misma necesidad de Dios y tomar de esa agua de la vida. Dice que el que tome de esa agua no tendrá sed jamás, estará siempre saciado, siempre, porque está sus raíces absorbiendo esos nutrientes del agua que es Jesucristo, hermanos. Amén. Está bien plantado usted, está bien plantado, no se equivocó al llegar a este lugar. Créame lo que no se equivocó. Y como no se equivocó, puede invitar a alguien más y decirle, si es verdad lo que hablan ahí, vente, como hizo Felipe, ven y mira, ven y mira, vengan, acérquense y verán qué hermoso es el camino de Dios. Y sobre todo, tenemos la seguridad. ¿Cuál seguridad? ¿De qué hablan? La seguridad de la vida eterna. A ver, demuéstramelo. Y usted le va a abrir la Biblia y le va a decir, aquí dice, mira, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. Por eso tanto desorden allá afuera, porque muchos no buscan a Dios. Creen en Dios, pero a su manera. Tienen que creerle a Dios lo que Él habla. Amén, hermanos. Amén. Vamos a echar raíces profundas en nuestras vidas espirituales y seamos buenos árboles. Punto número 1, hermanos. ¿Cómo vamos a echar raíces? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aprender ahorita, hermanos. Salmo 119, 92. Creo que es el salmo que leímos, ¿verdad? Salmo 119. Amén. 119, ¿qué les dije? 92. 92 al 98. Dice la palabra de Dios, dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Vean nada más, comenzamos con el primer versículo y nos anima la palabra de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tu mandamiento. ¿Hasta cuál les dije, hermano? 98, ¿verdad? Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tu testimonio. A toda perfección he visto fin. Amplio de sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Será verdad, hermanos? Como hijos de Dios. Aquí, ¿quién estaba hablando? Él se estaba nutriendo con la palabra de Dios. Nosotros venimos y leemos la Biblia nada más el día de hoy. O tal vez una vez por semana, cuando dice que debe ser nuestra delicia. ¿Cuándo comes? ¿Cada cuándo comes? Todos los días. Almuerzas, comes y cenas. Y por eso estás cachetoncito, por eso estás gordito, estás nutrido, porque te alimentas. Pero si no te alimentas con la palabra de Dios, eres un cristiano débil.
débil completamente. 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estarán conmigo. ¿Qué es lo que nos da la sabiduría, hermanos, para tener nosotros unas raíces fuertes? La palabra de Dios. Teniendo la Biblia como guía espiritual, eso te hace crecer tus raíces. Hay una historia por ahí que cuentan los, no sé cómo se le nombra a los que estudian las plantas, plantánicos, no, herboláricos. Dicen que, herbolarios, o botánicos, no, son los que comen botana, ¿no, hermano? Hermanos, cuentan por ahí que un árbol que da su raíz igual que su altura es la palmera, cuentan por ahí. Según lo que está de alto la palmera, es lo que está de profunda la raíz. Y lo han comprobado. ¿Por qué? Porque llegan las tempestades, los huracanes en las playas. Y si se han fijado en la televisión cómo llegan a tocar el suelo. Llegan a tocar el suelo y la tempestad bien fuerte. La gente hasta se las lleva al aire. Pero las palmeras, pasa la tempestad y se para de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene su raíz bien profunda, bien cimentada, y llegan tempestades fuertes y no pasa nada, o tal vez sí, pero se levanta. Y hay cristianos, miles de cristianos, que llegan los problemas y ahí se quedan. No se quieren levantar. No se quieren levantar. ¿Por qué? Porque no tienen una raíz fuerte, hermanos. Nosotros tenemos para fortalecer nuestras raíces ahora como hijos de Dios, y somos bienaventurados, es teniendo la Biblia como guía espiritual. Eso va a hacer crecer nuestras raíces, hermanos. Pero ¿qué decía David? Que todos los días era nuestra delicia. Todos los días, hermanos, hay que leer la palabra de Dios y nutrirnos siempre. Dedícale tiempo a la palabra de Dios, y no nada más la leas, medítala. Medita qué Dios te quiere decir por medio de la palabra. Medítala, porque no va a estar como mi papá en aquellos tiempos, cuando comenzaba en el camino de Dios. Dice: a ver, vamos a ver si es cierto que Dios me habla. Mi papá era bien borracho en aquel tiempo, y abrió la Biblia, porque ya los cristianos ya le daban el mensaje, y dice: vamos a ver si es cierto que Dios habla. Y encontró donde dice: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Eso no me conviene. Le dio vuelta. No, hay veces que nosotros encontramos que Dios nos habla por medio de su palabra y decimos no. Y hasta le decimos a Dios: a mí se me hace que el pastor me tiró a mí, Señor. Y no es así. Es porque tú tienes necesidad de algo, y Dios utilizó a tu pastor para hablarte a ti. Para hablarte a ti. Nosotros los pastores no estamos en contra de nadie, hermanos. No, nosotros venimos a compartir la palabra de Dios. Amén. Y Dios es el que te habla a ti. Amén. Porque a veces como pastores, a veces ni siquiera conocemos tu vida tal y como es dentro de tu hogar. Pero Dios habla a través de su palabra, y lo que deberás de decir: Señor, gracias porque me hablaste a mí. Gracias. Y es bonito, hermanos, cuando uno como pastor, cuando mira a los hermanos que se empiezan a mover con un mensaje fuerte. No, este mensaje, hermanos, lo traje para animarlos, para animarles a que vale la pena y ser árboles de Dios. Amén. Pero hay mensajes donde habla de hipocresía y todo eso, y no, hombre, cuidado, hermanos. Hermanos falsos y esto y lo otro, ya ven cómo de repente hay pastores que se descosen, ¿verdad? Con todo. Y los hermanos se están moviendo: no, es que es conmigo, es que todo. Y aún así, esos pastores dicen: qué bendición, hermanos, porque miré a muchos hermanos que estaban inquietos. Dice: cada vez que veo que un hermano está inquieto por el mensaje, que dice que Dios le está hablando. Amén, hermanos. Amén. Hay veces que aunque el mensaje esté fuerte, hay necesidad en nuestras vidas. Amén. Y el que más dice: es contra mí, es porque Dios te está hablando a ti. Es porque Dios te está hablando a ti. Y recuerdo, hermanos, ya para terminar, punto número 2 rápidamente: para tener raíces hay que tener comunión con Dios. Comunión, ¿cómo, hermanos? Por medio de la oración. Eso te hace tener raíces fuertes, porque tú estás con Dios, comunicado, estás junto con Él, y te hace tener raíces fuertes. Nada más para que lo apunte, hermanos, es Mateo 6:6 y Lucas 6:46.
Punto número 3, hermano. Para que puedas echar raíces y nutrirte, hermanos. Punto número 3 es asistiendo a la iglesia. Amén. Asistiendo a la iglesia para que eches raíces en tu vida, para que crezcan raíces en tu vida. Pero es que yo este domingo no voy a ir. Hermanos, tus raíces se van a secar porque no te alimentaste. No, es que yo me alimenté en la casa. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Porque Dios para eso instituyó o constituyó pastores. Para eso, para que hablaran por medio de tu pastor. Hermanos, es bien importante asistir a una palabra de Dios. Lo único que te hace que tenga raíz es la palabra de Dios. Y para terminar, nada más quiero compartirte rápidamente. Fuimos a la cárcel de máxima seguridad a Pénjamo, Guanajuato. Fuimos a predicar la palabra de Dios. Hay puros asesinos. El que no debía 2, debía 3, 4, multiasesinos. Ahí hay de todo, hermanos. De lo peor que puede haber, de máxima seguridad. Y fuimos a pedir permiso para predicar la palabra. No cualquiera lo hace. Y fuimos. Y dicen los gendarmes, no sé cómo se llaman, celadores, ¿no? Los custodios. Dice, pues pásenle. Prediquen la palabra, pero tengan mucho cuidado. Porque si algo les pasa ahí, pues ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Se hace una trifulca muy fuerte ahí. Está bien. Y nos pasamos, íbamos como unas 5 personas ahí, no recuerdo. Y llegamos, nos pasan primero por unos pasillitos muy cortitos. Y nos van checando las Biblias, nos van checando todo. Pero uno con un amor a predicar la palabra de Dios. Es bien bonito, hermanos. Porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Sabemos. Ahora fíjense bien, hermanos. Llegamos a ese lugar y se va por la tierra y de pronto encontramos una escalera de caracol y sube uno. Ya cuando llega uno a la parte de arriba, ya estás dentro de la penitenciaría. Ya estás, abre la puertita y entras y ya estás entre todos los asesinos. Ya estás ahí. Y llegas y ya no hay para atrás. Ya entraste. Entramos, vamos. Y empezamos y, ay, ¿dónde vamos a hacer la reunión? Y había como una palapa pequeñita ahí. Y empezamos a ver ustedes por acá, nosotros por acá. Y no, llegaron muchos ahí, muchos delincuentes. Decían, ¿y ustedes por qué cayeron? No, venimos a compartir la palabra de Dios. Tenemos cada delincuente, ¿sabes? Pero no somos. Y pasamos y empezamos a decirles, miren, va a haber una pequeña reunión aquí, vamos a compartir la palabra de Dios. Y comenzamos. Mira, Jesucristo te puede hacer libre. Dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Acércate a Cristo, acércate. Y se arrimaban y se arrimaban. Y decía una persona, se veía que gritaba, ¡caen gordos! No les hagan caso. Una persona que andaba por allá alrededor cuando se empezaron a reunir. Y ese era un chaparrito lleno de tatuajes. Todo hasta aquí en la cara y todo, que cholillo de la Morelos. Yo no sabía ni dónde estaba la Morelos, pero que es conocida por el guaje. Salía a San Pancho, de los peorcitos por allá. Y no, que no les hagan caso, que quién sabe qué. Alegue y alegue. 3 veces entramos a esa penitenciaría y ese famosito chaparrito, le decían del pitufo, era una persona que hizo mucho mal acá afuera. Y le pegaba a las láminas donde predicábamos la palabra de Dios. ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! Seguíamos predicando la palabra de Dios. Hasta que un día, ese chaparrito, el pitufo, se arrimó a nosotros. Oiga, tengo una duda, don. Ah, no, son hermanitos, ¿verdad? Sí, somos hermanitos, hermanotes, estamos grandes, porque nos gusta hacer reír, somos hermanotes, grandotes. No, nada más tengo una pregunta. Si yo me entrego a Dios, ¿creen que puedo salir de la cárcel de aquí? ¿Por qué? Le preguntamos, porque es que yo tengo, ¿cuántos años? 25 años creo por ahí. Aquí voy a durar 25 años o tal vez más. ¿Me podrá sacar el Señor de este lugar? Porque yo escuché que dijeron que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Está hablando espiritual o carnalmente? Y le dimos el versículo donde estaba Pedro encarcelado. Y le dijimos, Dios puede hacer tantas cosas tan grandes, tan maravillosas, que los que confían en Jehová, tenemos muchas promesas. Dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones. ¿Por qué no?
Dios puede hacer eso, pero si tú tienes un corazón sincero, si acaso, y si no, te estamos hablando espiritualmente. Él te puede hacer libre de todos esos problemas que traes en tu corazón, porque creo que él debía algunas muertes por ahí. Y dice, vamos a hacerlo, voy a hacer la oración, voy a confiar en Dios, pero voy a decirle a Dios, a ver si es cierto que existe. Hizo la oración. Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero, si de veras existes, sácame de este lugar. Yo sé que no voy a salir de aquí hasta tantos años. Así oraba él. Voy a ponerte a prueba, Dios, a ver si es cierto. Y pues nosotros, está bien, terminamos de orar. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Sí. ¿De veras de todo corazón? Sí. Es la última vez que vamos a venir nosotros. Ya no vamos a venir. Nos dan tiempo nada más para ir a esos lugares y ya no volvimos a ir. Yo estaba en la iglesia predicando la palabra de Dios, y de pronto, después de cuántos meses, unos, ¿qué sería el año casi, más o menos? Como un año. Ya hasta ni me acordaba del famoso pitufo. Ya ni me acordaba. Estaba predicando la palabra de Dios cuando veo a un chaparrito de camisa, pantalón, entró al templo. Se quedaba viendo al predicador. Y yo estaba predicando y decía, ¿cómo que lo he visto? ¿A quién será? ¿Sabe quién será, verdad? Y se sienta, escuchó el mensaje y todo, se acabó el mensaje. Y el pitufo ahí, el muchachito chaparrito, sentado. Se acabó el mensaje y entre toda la gente, empezó a caminar entre toda la gente derecho a mí. Dije, hijo, no será Coppel, ¿no? Y se va derecho a mí y llega y me saluda. Dice, ¿sí se acuerda de mí? Y me la quedo viendo los tatuajes en la cara y le digo, ¿eres el pitufo? Soy el pitufo. ¿Pero por qué? No sé. Dice, solamente Dios sabe cómo lo hizo, pero ya estoy afuera. Hicieron un chequeo de todos los papeles, no sé qué pasó, y estoy afuera. Y yo allá adentro le dije a Dios que si me sacaba de esta penitenciaría, yo iba a predicar la palabra de Dios. Amén. Y él comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué traía camisa? Porque allá adentro le dijimos, si Dios te va a cambiar completo. Tú ya no debes de andar todo completamente como andas. Tienes que ser una nueva criatura. Y él llegó a la iglesia con pantalón de vestir, con camisa de vestir, y dice, prepárenme aquí en este lugar. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Amén. Y empezó a predicar la palabra de Dios. El pitufo todavía anda allá afuera, todavía anda por ahí. Hermanos, el Señor tiene poder. Amén. Tiene poder aún hasta en lo más imposible. Para Dios no hay nada. No hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Amén. Aún en las situaciones más difíciles, ahí está. Pero ¿qué debes de hacer? Tener raíces bien firmes, bien puestas. Él le puso esa prueba y Dios le contestó. Y a mí también el Señor me contestó por medio de mi hija que está allá. Ay, no, hermano, cada vez que cuento esa historia a mí me quedo igual que el pitufo. Mi hija nació asfixiada, ella nació chiquita asfixiada y me la daban por muerta en el hospital. Y a mí ya me decían que ella ya estaba más para allá que para acá, que iba a morir. Yo recuerdo que me había hablado mi pastor en aquel tiempo y me dijo, confía en el Señor, confía. Y yo dije, porque yo hasta fui a verla donde estaba en la incubadora, tenía toda la carita toda apachurrada y no podía respirar, la tenían con mangueras. Y como es la primera, y se parece a mí, dije, no se lo puede morir. Y yo la miraba y yo decía, y sí hice lo mismo que el pitufo, recuerdo, que salí del hospital y le dije, Dios, si de veras existes, haz que viva mi hija. Y te prometo entregar mi vida a ti, para servirte, para predicar la palabra de Dios. Y en eso estaba, hermanos. Cuando sale alguien a buscarme, oiga, ¿usted es fulano de tal? Sí, venga porque su hija está reaccionando. Yo me puse chinito de la piel. ¿Qué pasó? Yo le dije a Dios que si Él hacía eso, yo me iba a entregar a Él. Porque yo me drogaba, yo tomaba, yo hacía un desorden y medio también. Yo dije, yo voy a cambiar mi vida para servirte.
Y cuando llegué a donde estaba ella, ya estaban las maquinitas de respiración, ya estaban funcionando. Dice, le estamos haciendo masajes faciales, le vamos a reconstruir la cara y todo. Y ahí está, hermanos. Y le dije a Dios, híjole, eres un Dios poderoso. Y desde entonces, hermanos, le he estado sirviendo a Dios. Amén. He estado sirviendo a Dios y he estado echando raíces. Echa raíces, hermano. Ese es el mensaje de hoy. Te animo, vale la pena. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios puede hacer grandes cosas en tu familia. Dios puede hacer grandes cosas en tus vecinos. Dios puede hacer grandes cosas, hermano, que a veces no lo creemos hasta que lo vivimos. Hasta que estamos pasando situaciones bien grandes, queremos bajar a Dios hasta del cielo. No hay que esperar a eso, hermanos. Sí lo puede hacer el Señor, pero si tú ya estás rescatado, no esperes que te pase nada. Empieza a echar raíces. Empieza a echar raíces y tus frutos se van a mirar y la gente se va a acercar a Dios porque está mirando tus frutos. ¿Por qué? Porque eres un árbol y no eres cualquier huizache hediondo. No, eres un árbol plantado, hermano, un árbol plantado en el Señor y nutriéndote con la palabra de Dios y asistiendo a la iglesia y diciendo amén. Amén. Gloria a Dios. Y como la iglesia primitiva que decía, sí, ven Señor Jesús. Amén. Jesús. Que no nos dé miedo aún morir, hermano, no pasa nada. Va a ser nada más. Es más, nosotros no morimos, dormimos. Amén. Y nuestro despertar va a estar allá arriba, hermanos. Amén. Se va a abrir el libro y va a decir, Rafael, aquí está, adelante. Se imagina, hermanos, vale la pena tener raíces en la vida cristiana. Le intentamos, créanmelo, en varias iglesias, cuando comenzamos, y hasta que llegamos a una iglesia de estas, empezamos a entender la palabra de Dios. Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Pare de Sufrir, cuarto y quinto paso, y nada nos podía hacer cambiar, nada, ni a mi papá, ni a mí, ni a nadie, ni a aquel joven que está allá. Ustedes lo ven ahí muy peinadito y todo, pero no, él es mi yerno. Lo encontramos en la calle vagando con el micrófono. ¿Sí los han visto por ahí en las calles? Él era un joven con sus playerotas grandotas, todo así, y drogado en la calle, en un campamento, fue rescatado, en un campamento. Ahora entiendo por qué está en la iglesia, ¿verdad? Se casó con mi hija. Hermanos, pero de veras, Dios transforma las vidas. En su casa, ¿cuántas veces te encerraron en un anexo? Como 10 veces, y no más nada y nada, pero llegó Cristo a su vida y lo transformó. Amén. Hermanos, Dios puede transformar vidas, puede transformar vidas. Una iglesia pequeñita, pero dice Dios, nos da una promesa al Señor y dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Amén. A Él es el que, al que hay que alabar, hermanos. Amén. El invitado especial el día de hoy es Cristo Jesús. Amén. Si tú no lo has invitado a tu corazón, es tiempo de invitarlo y decir, Señor, yo quiero ser un árbol plantado, yo quiero dar frutos, pero no sé cómo. Aquí te di 3 formas. 1, teniendo tu vida dedicada a la palabra de Dios, a la Biblia, teniendo comunión con Dios. Y la tercera, sigue viniendo a la iglesia, congrégate, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Congrégate y vas a tener buenas raíces de parte de Dios, y verás que todas las tempestades que lleguen a tu vida, sea cual sea, no te van a hacer nada. No te van a hacer nada, pero echa raíces, que cuando llegue el enemigo y te quiera desarraigar, no va a pasar nada. Va a querer hacer esto, pero va a suceder. Pero sigues tú como árbol. Te va a tumbar un montón de cosas, hasta la esposa, el enemigo, como le pasó a Job. Maldice a Dios. Hasta la esposa. Pero Job estaba bien plantado. Y dijo, has hablado como una mujer fatua. Él seguía firme.
Tal vez tu esposa, tu esposo se muevan, pero tú no. Vas a seguir firme. Y esas hierbitas que se te han caído, como estás junto a corrientes de agua, va a volver a salir. Y nuevas, mejores. Todo lo que hagas prosperará. Amén. Y yo te invito, te animo a que sigas en el camino de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar.